El monstruo de Flatwood. Flatwood. La verdad es que era uno de mis monstruos, aliens, críptidos, una de mis cosas más favoritas. Pero la verdad sí me bajoneó el capítulo porque una de las cosas que me gusta mucho de este tema es Alex Hynek, y encargaba de investigar estos cientos de casos, y uno de los poquísimos casos que logró desacreditar o echar para abajo fue el monstruo de Flatwood. Entonces, todo el capítulo anterior fue como que toda esta expectativa de este gran ser, y me gustó mucho, güey, todas las anécdotas, todo el capítulo, pero el final se me hizo muy sabroso que lo termináramos así, porque pues sí se termina cayendo, ¿no? Completamente. Que fíjate para mí, al menos para mí. Que fíjate también, ¿no? La información esta la sacamos de la revista Skeptical Inquirer. Ajá. Entonces, pues obviamente como escépticos se van a dar a la tarea de buscar la forma de desacreditar todo esto, ¿no? Ajá. Pero es que también la misma revista Skeptical Inquirer tiene sí, o sea, retoma ciertas otras, ¿cómo se llama? Ciertos otros casos, o sea, está muy chida la revista, pues, ¿no? Y que se haya encargado de este pedo del monstruo de Flatwood, yo creo que ayuda a, ¿cómo te digo? Cada caso que se desacredita ayuda a que otros casos, tengan esa valía. No sé si me estoy explicando, Sí, ¿no? sí, pero es que como te digo, de entrada la información salió del Skeptical Inquirer. Ajá. Esa es una. La otra, Allen Hynek es de los primeros casos que investigó, sí. En 1951. Entonces yo creo que fue de los primeros casos que se vio obligado o que lo obligaron a desacreditar. Tal vez por presiones, ¿no? Como habíamos dicho, aún así, el monstruo de Flatwood fue un excelente capítulo. Muchas gracias a toda la banda perdida que estuvo por ahí los miércoles en el chat en vivo, ¿no? Así es. Ahora hay que hablar un poquito, yo quiero hablar un poquito, la verdad, sobre los lives, güey, sobre los nuevos lives que vamos a tener en el podcast, ¿no? El nuevo live, la nueva manera de hacer lives para nosotros, estoy pensando en que se llame la radio perdida, güey. ¿Por qué? Para aquellos que no lo sepan, para aquellos que son nuevos o para aquellos que aún no nos acompañan, todos los viernes en el canal del Podcast Perdido hacemos un live que dura aproximadamente 2 horas en donde postulamos un tema o le hacemos una pregunta a nuestros escuchas y ellos nos cuentan su anécdota con respecto a la pregunta que hacemos. Por ejemplo, cuéntanos una historia de brujas, cuéntanos una historia de fantasmas. ¿Qué hacer en caso de invasión extraterrestre? Exacto. ¿Dónde estabas el 11 de el 11, el 9, ajá, el 9/11, ¿no? Hacemos ese tipo de preguntas y la hacemos con el fin de convivir con todos aquellos seguidores de la página. Una de las peculiaridades que vamos a estrenar y que estrenamos el viernes pasado con un experimento bastante interesante fue la posibilidad de recibir llamadas, mano. Y recibimos muchas llamadas al respecto. Sí. ¿Te acuerdas de los nombres? Yo me acuerdo de Pay de Fresa, de Uciel, Chris Cross. Ajá. Oscar también, Oscar López. Oscar López. Este viernes el viernes pasado tuvimos la increíble fortuna de que nos pudimos enlazar llamadas y bueno, este es un atento llamado para todos los nuevos suscriptores o para todos aquellos que se perdieron los lives. Vamos a recibir llamadas y vamos a contar anécdotas con respecto al tema que tuvimos problemas, ¿no? con la conexión porque se escuchaba desfasado, ¿no? Se escuchaba mucho delay. En ese momento encontramos la falla, pero no era posible solucionarlo, por eso dejamos de recibir las llamadas. Ajá. Para esta semana pretendemos que ya esté solucionado todo eso y vamos a recibir llamadas ahí para que nos sigan. Síganos en el grupo ¿Quién perdió el podcast? ¿Quién perdió el podcast? En donde esta semana se subieron unas fotos de fantasmas fenomenales, cabrón. Yo durante el live la vi y me sacó mucho de pedo, se me puso la piel chinita, ¿no? ¿Quién fue el compa que...? Ay, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. ¿Tú sabes quién es? Aún así... espero que nos acompañen cada viernes para que... el teléfono aparece en pantalla y solamente está habilitado para ese día. Ajá, durante esas 2 horas. Es solamente, ¿no? Llamadas, no tiene WhatsApp, no tiene nada. Únicamente llamada, ¿no? Pues. Y estamos pensando aventar, ¿cómo se llama? 3 llamadas por hora, ¿no? Porque los lives duran aproximadamente una o 2 horas. Entonces unas 3 llamaditas por hora, ¿no? Para mezclarlas con anécdotas que nos manden por el chat, anécdotas que pongan en Facebook y las llamadas en directo, ¿no? Así que para terminar, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen. Si eres nuevo, activa la campanita y anímense a hacernos llamadas por teléfono porque el coto se pone muy, muy sabroso, ¿no? Así que, sin más por el momento, cómo me gusta el intro, cabrón, súbele.
No, este no, el otro. Sean todos bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana y, ¿por qué no, latinoamericana, no? Lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más interesantes y lo más extravagante de las conspiraciones, cabrón. Así que únanse y piérdanse con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi hermano? Esta semana vamos a echarnos una platicadita de Bob Lazar y el Área 51. Maldita sea, güey. Está bien que hagamos el capítulo del Área 51 en otra ocasión y ahorita nos concentremos en Bob Lazar y nada más pisoteemos un poco el Área 51. Es que del Área 51 es mucho, cabrón. Es que del Área 51, sí, como dices, es muchísimo. Incluso tiene muchísima historia antes de convertirse en una base central dentro de las conspiraciones. Ajá, pero bueno, pero aquí vamos a tocar un poquito de lo que tiene que ver con Bob Lazar y el Área 51. Okay. No, el Área 51 y lo que corresponde a él, ¿no? Por lo menos. Vamos a abrir el contexto de este capitulazo, mano, porque va a estar muy delicioso, güey. ¿Quién carambas es Bob Lazar antes de entrar a toda la historia? Rápidamente. Así para rápidamente, Bob Lazar es un ex ingeniero. Es un ex ingeniero nuclear o físico nuclear. Ajá. Que llegó a trabajar en el Área 51 de 1985 a 1987. Sí. Él cuando termina su relación laboral con el área decide hablar acerca de las cosas que suceden ahí. Antes de entrar al capítulo, nada más hay que decir qué es lo que habla. ¿Por qué es famoso Bob Lazar, güey? Bob Lazar es el que te dice que en el Área 51 él llegó a hacer ingeniería inversa a naves extraterrestres. Ok. Y él te describe por lo menos 9, de las cuales él solo trabajó en una. Hasta ahí lo dejamos. Sí. Como introducción, este cabrón es Bob Lazar y por eso se hace famoso, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a...? Sí, permite, algo que también hace que este cabrón sea muy importante dentro de todo esto, es el primero en hablar acerca de que en el Área 51 se hacen este tipo de cosas. A Bob Lazar se le debe la popularidad del Área 51 como un centro de ufológica, ¿no? Bueno, no, de investigación de tecnología de otro planeta, ¿no? Porque la ufología y los ovnis son otra cosa, ¿no? Sino de tecnología directamente de otro planeta. ¿Dónde nace el mito? Y del Área 51 es con Bob Lazar, ¿no? Y es cuando se empieza a popularizarse. De él surge todo. De él surge toda esta paranoia que existe alrededor. Ya existía Roswell, pero Roswell está un poquito separado del Área 51 y pasó un suceso ahí, ¿no? Pero vamos, es Bob Lazar incluso todo lo que explota todo este pedo, ¿no? Incluso todo lo que pasa en Roswell, ¿sí? En los informes de la época, en los noticiarios, en los periódicos y todo lo que existía en ese momento, en esa época, ¿sí? Te señalan que todo lo que se recuperó se llevó a la base de Fort Worth en Dallas. Ajá. O sea, ni siquiera te hacen mención del Área 51. El Área 51, eso lo hablamos en un capítulo. El Área 51 se funda en 1951. Ajá. Y el incidente de Roswell es en 1947. Entonces, como te digo, en los informes de esa época, pues se señala que todos los restos fueron llevados a la base Fort Worth. Pero bueno, eso era como para poner un poco en contexto, pero vamos a hablar de entrada qué pedo con el Área 51, ¿no? Al principio, hasta donde yo sé, se llamaba Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, me parece, ¿no? Era un lugar en medio del desierto en donde realmente nadie quería trabajar, cabrón. La verdad, güey. Hay que tener en cuenta que está muy cerca, bueno, está en el mero desierto de Arizona, muy cerca de Las Vegas. Y bueno, vamos, pues, Las Vegas se mudaron a ese lugar, pues precisamente porque nadie quería estar ahí, ¿no? Y para evadir impuestos y ciertas cosas, güey. Por eso son Las Vegas. Pero vamos, es un lugar muy árido y ese es el principio de... Así empieza. Todo ese terreno era llamada, como te dije hace rato, Rancho Paraíso y yo pienso, una de las teorías que yo tengo es que también Las Vegas fueron creadas a partir de la base. ¿No? Se supone que existieron varios mafiosos que ahí se movieron cuando en Cuba sucede lo de la revolución. Ajá. Fidel lo que hace es sacar a toda la gente, todo el norteamericano que tenía negocios, casinos, hoteles y todo el desmadre ahí en Cuba.
porque pues estaba volviendo en un prostíbulo. Lo explican un poco en la película del Padrino, güey. Sí, más o menos. Te lo explican un poquillo, pero alcanzas a ver qué pedo. Esta zona se genera después de la Segunda Guerra Mundial, también por ahí de los 40, como por los 50, es cuando se empieza a crear Las Vegas. Pero yo creo que también parte de que el gobierno le diera a esta gente el lugar para construir ahí en Las Vegas tenía que ver con llevar economía a la zona. Exactamente. Y que la base tuviera forma de mantenerse. Ajá, porque... Puede ser que no. Es que mira, de todas maneras está muy cercana, porque mira, queda a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. O sea, realmente no es tan lejos, ¿no? Y esta base ha generado un sinfín de teorías conspirativas, ¿no? Entre ellas la del gran Bob Lazar. Pero bueno, hasta no hace mucho no se conocía absolutamente nada de la base del Área 51, ¿no? Se decía que era un campo de pruebas que superaba los 12,000 kilómetros y se cree que en ese lugar trabajaban unas 1,500 personas aproximadamente, ¿no? Bueno, es hasta el 2013 que ya este año el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que se confirma la existencia del Área 51. ¿A qué voy con esto? Antes de 2013, todo lo que se sabía del Área 51 era lo que se hablaba del incidente de Roswell, y después de toda la explosión que tuvo el caso de Bob Lazar, después vino el caso de la autopsia alienígena, que bueno, ese sí fue un fraude, ya lo explicamos en un video, ¿no? Ya fue un fraude, lo que quieras, pero vamos pues, todo lo que se hablaba del Área 51 era por medio de todos estos mitos alrededor del área, que si se veían ovnis, que si era una área muy secreta, todas las bases militares son secretas, o bueno, vamos, pues, son restringidas, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tendría que ser algo diferente? Pero vamos. Aquí en México sucede lo mismo, ¿no? Actualmente, en lo que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no es la Ciudad de México, pero ese aeropuerto solía ser una base militar. Y el acceso a la zona estaba prácticamente prohibido para todo el mundo. Ajá, exactamente. ¿Qué tan prohibido estaba la zona? Que actualmente es muy difícil llegar ahí. Sí, claro. Tuvieron que hacer nuevas vialidades y todo. Para irse a la chica. Pero bueno, eso es normal, todos los gobiernos lo hacen, ¿no? A lo que me refiero es que antes del 2013, es en el 2013, donde el gobierno estadounidense desclasifica estos pedos y dice, pues sí es una base secreta, güey. Ya no es secreta porque ya lo dije, pero es lo único que dicen, ¿no? Hasta antes del 2013... lo único que se sabía era de las especulaciones alrededor del Área 51. Lo que se habló de Roswell, lo que se habló de Bob Lazar y todo lo que salió alrededor, ¿no? Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica en la zona, donde se realizaban pruebas nucleares, ¿no? Y fue creado a mediados de la década de los 50, justo en plena Guerra Fría, como un laboratorio de pruebas de la Fuerza Aérea. Varias de las armas, donde se probaban varias armas para un posible enfrentamiento con los rusos. O sea, el Área 51 nace como un proyecto secreto para prueba de aviones secretos militares por si explotaba una posible guerra contra los rusos. Nada más eso es, ¿no? Porque era una base que utilizaba para estos experimentos secretos probando nuevas áreas. Lo que se comprobó después de 2013 fue que ahí se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oxcart y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Las imágenes las voy a poner en la pantalla y todo ese pedo, ¿no? Los encargan, y fíjate, algo que llama mucho la atención es que cuando se desclasifica todo este pedo empezaron a salir testimonios de gente que trabajaba ahí. Aún no llegamos con Bob Lazar, aún estamos estamos hablando de los archivos desclasificados por el gobierno estadounidense a partir del 2013, ¿no? Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso entre ellos mismos, güey. Una de las personas que trabajó ahí, que no se relacionan absolutamente nada contra ovnis, estamos hablando únicamente de la base, dice, éramos algo así como guerreros silenciosos, así se denominaban ellos, ¿no? El oficial que lo dijo era un oficial llamado T.D. Burns, especialista en vuelos supersónicos que sí trabajó en el Área 51. Los pilotos que participaron en los entrenamientos secretos dicen que se identificaban con nombres clave,
durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían ni radio ni televisión. Ojo ahí con lo que estás diciendo de que no se les permitía tomar notas. Es muy interesante. Ni comunicación, porque es un poquito más adelante, va a tener que ver con Bob Lazar. Ok, fíjate. Es que ahorita estamos poniendo en contexto el Área 51 y todo lo que desclasificó el gobierno. Ya después lo ponemos en contexto con todo lo que dice Bob Lazar. Fíjate, el Área 51, como dices, se inaugura por los 50. Pero a finales de los 40, poquito después de lo de Roswell, 47, Roswell fue en 47. Como por el 48, 49, surge un proyecto que es el proyecto Aquatown. Porque esa zona era conocido como el aeropuerto de Groom Lake. El aeropuerto de Groom Lake, ahí en el Área 51, así era como era conocido, y ahí es donde surge el proyecto Aquatown, que consistía en estar enviando aviones espías para monitorear zonas soviéticas que estuvieran en las cercanías de los Estados Unidos, en las diferentes islas. Entonces, incluso, fíjate, esto se relaciona cuando hablamos con México y los nazis. Una de las, cuando hablamos de la guerra de Los Ángeles, la batalla de Los Ángeles, hablamos que una de las teorías que circulaban por medio de los militares era que posiblemente eran los rusos atacando desde México, ¿no, güey? Entonces aquí ya se relaciona completamente. Otra de las cosas que decían ciertos agentes que trabajaron directamente en el Área 51 es que ni siquiera podían contarle a sus familiares a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores, güey. Y estos son parte de lo que después surgió, después del 2013, que se desclasificaron los... De hecho fue Obama el que desclasificó y el que dijo, sí existe. Fue el primer presidente en decir que sí existía el Área 51 de manera oficial. Yo siento que fue como cuando el Pentágono liberó todos los documentos, ¿no? Nos dijo algo que ya sabíamos. Sí, es lo que te digo. Todo lo que se sabía antes del 2013 con respecto al Área 51 eran especulaciones de un montón de gente. Llegan las desclasificaciones del 2013 y te estoy hablando de hace rato de varios agentes del secretismo que llevaban, ¿no? Bueno, incluso ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en la base, güey, ¿no? Según escribió la periodista Ann Jacobson, en su libro Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de los Estados Unidos, güey. Ella es la que retoma lo de Bill Clinton, güey. Ni ese güey tenía certeza, cabrón. Pero bueno, Bill Clinton tenía otros pedos, güey. Estaba bombeándose morritas y bombardeando Europa, güey, ¿no? Ese güey estaba bombardeando Europa. Pero fíjate que eso es muy común y yo lo he escuchado en varias entrevistas que luego hacen al respecto los militares. Porque dicen, es que tú eres un empleado que probablemente va a durar 4 años, 8 si bien te va. Entonces no estás tú en la capacidad de que te demos información que no vas a necesitar, güey, ¿no? A quien definitivamente no le dijeron fue a Donald Trump. No, porque ese es un cabrón que dijeron, no, güey, tú sí de plano nada más vas a estar 4 años. Que fíjate, algo muy gracioso de Donald Trump es que su abuelo fue de los encargados tuvo en sus manos todos los documentos que se le quitaron después de la muerte de Nikola Tesla. O sea, el abuelo de Donald Trump es... Joseph Trump, ¿no? Es uno de los güeyes que pudo tomar los archivos, todos los papeles que se le quitaron a Tesla después de su muerte. Yo lo que nunca he sabido por qué. ¿Ese güey a qué se dedicaba o qué pedo? Ay, tal vez deberíamos dedicarle un capitulillo a Tesla, eso ya lo dejamos para a después, Tesla, ¿no? Pero bueno. A lo que me refiero con este intro... ¿Y por qué hablamos primero del Área 51 de una manera más aterrizada y real? Es que todo esto yo creo que va a tener cierta congruencia más adelante. Ahorita estamos hablando de gente que trabajó directamente en el Área 51 sin nada de relación con extraterrestres. La gente de la que te hablé, los testimonios esta gente nunca habló de ovnis, nunca habló de nada. Ellos hablaban de su trabajo en el Área 51 como pilotos de jets supersónicos y todo ese pedo, y te hablaban del gran secretismo que había, ¿no? Uno de ellos le tuvo que decir a su esposa que reparaba televisores, güey. ¿Cómo es posible que un militar, un piloto, güey, tenga que mentirle a ese grado a su familia, güey? Fue después del 2013 que el gobierno decide desclasificar y decirnos lo que todo el mundo ya sabíamos, que muchos oficiales se tuvieron la libertad de hablar al respecto y solo hablaron del secretismo de su trabajo, no hablaron de ovnis. Pero ahora sí, ¿qué más sigue? Pero déjame decirte una cosa, ¿no?
Una cosa es, por ejemplo, todo el secretismo que existe en el Área 51. Y yo siento, o yo creo, que todo esto se debe a que en el Área 51 no hay nada. Ok. Porque hemos hablado, aquí lo vamos a retomar tal vez un poco. Yo creo que todo se encuentra en la base Dulce y en la base de San Agustín. Que está por lo menos a 33 kilómetros de ahí de Roswell. Yo creo que Roswell, ya metiéndonos a toda esta teoría conspirativa, yo creo que Roswell es el chivo expiatorio de todos estos casos. Incluso lo mencionamos cada que mencionamos un poco el caso Roswell, no le hemos puesto su capítulo, pero lo hemos mencionado poco a poco. Cada que hablamos de esto, hablamos de cómo todas estas naves y todos estos seres y los que se encontraron mucho después, todos no fueron llevados a la Área 51, fueron llevados a otras bases, güey, a la base Dulce y a la otra que mencionas, ¿no? Yo siento que el Roswell es la base que jala las miradas. Mientras todo sucede a los alrededores. Porque, por ejemplo, ya hemos platicado acerca de esto, ¿no? Cuando empieza toda esta oleada de avistamientos, ya no solamente de naves o de objetos, porque tenemos historias de, por ejemplo, el mexicano Salvador Medina, que es del 30 y algo. La de Vilar Boas, que también es en los 30s o 40s, no recuerdo exactamente. Ellos eran, pero todo eso se sabe ya por artículos periodísticos o incluso por libros que llegaron a publicar, ¿no? Que Salvador Medina, publicó un libro. Se llama Visité Venus. Y está interesante el libro. Chéquense el capítulo Visitantes de Venus, ahí lo mencionamos. Pero por ejemplo, toda esa zona era donde se hacían las pruebas nucleares, ¿no? Claro. Incluso qué fue lo que le pasó a John Wayne, a Pedro Armendáriz, murieron por radiación, por los efectos de la radiación de la zona, güey. Que estaban filmando, me parece que Gengis Khan, Estaban filmando, sí, efectivamente, estaban filmando Gengis Khan y todos murieron de cáncer, güey. Y era en esa zona, en lo que es ¿cómo se llama? White Sands. Y era toda esa zona y ahora es donde meten la base. Sí. Y es cuando empiezan, después de 1947, que es el avistamiento el incidente de Roswell. Es cuando ya empieza a haber un montón de avistamiento, pero ya de objetos, de tripulantes de las naves. Exactamente, siempre se habló de los estos, ¿cómo se llama? Flying saucers. O sea, siempre eran platillos voladores. Pasa el evento de Roswell y de repente se empezó a hablar de los platillos voladores y de los tripulantes. Deberíamos de ver qué año surgió en la película de Gengis Khan para ver si fue antes o después. Pero lo que me llama mucho la atención es que era un lugar de pruebas nucleares y en ese lugar pones una base, cabrón. Está muy claro. Es que te digo que cada que te adentras dentro de la base del Área 51, cada vez encuentras más y más misterios, güey. Está muy, muy raro. Y es que te digo, yo creo que en la base, el Área 51 no hay nada. Porque apenas, no me acuerdo si fue el año pasado, que supuestamente en Facebook se hizo toda el desmadre para que fueras a invadir el Área 51. Que tenían previsto 200,000 cabrones y me parece que llegaron como 200. O sea, no, sí llegaron bastantitos, pero vamos, pues el gobierno sí dijo, vamos a usar fuerza letal de todas maneras, ¿no, güey? Y ya pues eso no se armó nada. Pero realmente no se vio nada que fuera como que a prevenir esa situación. No. Lo que pasa... Sí había personal armado y todo, pero pues lo común, ¿no? Lo que pasa es que estaban a las afueras y los militares no van a hacer nada a las afueras, ¿no? Lo que van a hacer es una vez que te metas ya va a haber pedo. De hecho, vamos a retomar, hay unos videos, métanse al grupo Quien Perdió el Podcast, ahí los vamos a poner, de gente que se pierde en la carretera esta completamente árida y desértica y de cómo son seguidos por autos militares, ¿no? Incluso hay hay dos videos muy, muy geniales, ¿no? Uno de un tipo que está filmando a unas viejitas cómo se pierden. Este tipo les da unas indicaciones y se sigue. Después voltean para atrás para ver si las viejitas ya lo siguieron o algo así y ven el auto avanzando pero con humo. Y estos cuates se escapan, ¿no? Y el segundo es de unos tipos que van y se quieren ir a tomar la fotografía en este ¿cómo se llama? En este espectacular muy famoso del Área 51 que sí te puedes sacar fotos, pero los tipos se fueron a sacar esa foto ahí y después se adentraron más y de repente les llegó unos militares y les dijeron, ¿qué pedo, papi? Vete a la chingada, güey. O sea, esos dos videos son muy famosos del área, güey. Entonces yo creo que mientras estés por ahí no te van a hacer nada, pero una vez que ya te metas ya te estás metiendo en pedos, güey. Y si
tenemos un poco de contexto, pues yo creo que si hay un ejército al que le vale madre, pues es yo creo el gabacho, ¿no? Y tiene mucho secretismo porque vamos, pues son punta de lanza para muchas otras mamadas. Yo no me quiero meter tanto en el fenómeno OVNI para hablar del Área 51, pero de que es un lugar muy monitoreado, lo es. Aquí en México también tenemos nuestra propia Área 51, ahí en Coyame. Sí. Chihuahua, Chihuahua. Sí, exactamente. Que también hay algunos que dicen que hay una base militar encargada de toda esa situación aquí en México, en Campeche. Y yo creo que cabe la posibilidad de que exista la base en Campeche. Sí. Porque recientemente en el grupo de ¿Quién perdió el podcast? Únanse, nos mandaron evidencias de ovnis, pero bien claritas. Sí, fenomenales. Y son de Campeche. Fenomenal, sí. De hecho, tenemos la fortuna de que varia gente de Campeche nos escucha y cada que hacemos un live con respecto al tema, vamos a poner un porcentaje. El 70% de los comentarios y de las anécdotas que vienen con respecto a avistamientos raros y todo ese pedo son de Tampico y de Campeche y de todo este pedo, güey. Y los ovnis que el gobierno mexicano le dio los videos a Jaime Maussan son de ahí, güey. Son de Campeche. Exactamente. Búsquense el video de experiencias de militares y ovnis y ahí mencionamos cómo el ejército mexicano directamente fue el ejército mexicano el que le entregó grabaciones de objetos voladores no identificados a Jaime Maussan, güey. Jaime Maussan se metió hasta la cocina de la Seguridad Nacional, Ni siquiera se metió hasta la cocina, a él lo invitaron. Bueno, sí, lo invitaron hasta la cocina ¿cómo se llama? De la Seguridad Nacional y le entregaron un video. Venga, señor, no sabemos qué pedo, usted investíguelo, güey. Los militares se lo dieron. Y en el video mencionamos los nombres. Ahorita nada más estamos parafraseando el video, ¿no? Bueno, el capítulo que ahorita tenemos, más o menos, para que entren un poquito en contexto, lo que les comenté de Coyame, sí. Se supone que esto está prácticamente en la frontera de los Estados Unidos. Sí. Ahí de Laredo, no sé, está ahí pegado a Estados Unidos. Entonces se supone que en una ocasión un objeto volador cruzó la frontera y habían helicópteros y jets norteamericanos persiguiéndolo. Exacto. Entonces se supone que estos jets le dispararon a la nave tratando de aterrizarla en suelo norteamericano, pero cayó en Coyame. Exacto. Los jets regresaron y los que cruzaron fueron los helicópteros. Sí. Pero cuando pasa todo esto, en una de las zonas militares del lugar, se enteraron de este suceso y luego fueron los militares mexicanos a ver qué había pasado. Cuando llegaron, ya el ejército norteamericano estaba recolectando varias cosas. Y fue el ejército mexicano el que se puso al pedo con ellos para tratar de quitárselos. Pero pues, lamentablemente, esto es algo que no se sabe, ya después lo investigaremos bien, pero parece ser que el ejército norteamericano o el ejército de los Estados Unidos terminó fulminando al ejército mexicano y se llevaron las cosas. ¿no, güey? Es que conflictos así ha habido un chingo de veces, nada más que no se cuentan mucho. También hay ciertos incidentes en la zona del silencio, güey, ¿no? Incluso Sonora, creo, ¿no? Una piloto estadounidense se perdió ahí, güey, y se perdió, güey, con su nave, cabrón, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si ya terminamos un poco el contexto de lo que es el Área 51? Porque ya hablamos más o menos de dónde está, hablamos de lo que se habla del Área 51, hablamos de que en el 2013, creo que me parece que fue Barack Obama, el primer presidente el que dijo, sí existe, pero hacemos esto, punto, ¿no? Pero ahora vamos a adentrarnos y quiero que platiquemos y que le platiquemos a nuestra queridísima y sobre todo guapísima audiencia, ¿quién carambas es Robert Scott Lazar? Bob Lazar. A ver, ¿qué tienes tú de ese? Mira, yo lo que tengo es que es un empresario, conferencista, escritor, ufológico y teórico de la conspiración estadounidense y se hizo famoso por asegurar que trabajó desde 1988 hasta el 89 como físico en una zona militar llamada S4 o Sector 4, ¿no? Como situada cerca de Groom Lake, Nevada. Sí, curiosamente, el S4 o el Sector 4 del Área 51 está como a unos 25 kilómetros del Área 51. Bueno, pertenece a todo este complejo militar, el S4, ¿no? Bueno, según Lazar, las instalaciones del S4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa de naves extraterrestres, cabrón.
Lazar asegura que vio 9 platillos volantes diferentes durante toda su estancia ahí, ¿no? Este es un poco de lo que es Bob Lazar, de lo que yo conozco, güey. Fíjate que algo muy interesante de lo que dice este cabrón, porque este güey tiene un documental, estaba en Netflix. Ahorita ya no está en Netflix, pero lo encuentras en Amazon. Sí. Se llama Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers. Ajá. Y en el documental él lo que comenta es que cuando llega a trabajar en los platillos voladores, dice, esto evidentemente era tecnología extraterrestre. ¿Por qué? Porque si fuera tecnología terrestre, ¿para qué me contratas a mí para decirte cómo tú hiciste la nave? O sea, no tiene sentido. Hay que tener en cuenta que, pues sí, güey, ¿no? Mira, hablamos de la operación Paperclip, ¿no? De cómo los nazis estaban haciendo cohetes cada vez más cabrones para la guerra. Termina la guerra, los estadounidenses secuestran, jalan a todos. Es un acuerdo que se hace entre rusos y norteamericanos, ¿no? Para cada quien llevarse a... Los norteamericanos llevan sus nazis a Estados Unidos, precisamente por ahí por Nevada, ¿y qué hacen? Siguen trabajando en cohetes, güey. O sea, el hecho de que trabajaran en Europa haciendo cohetes no les complicó absolutamente nada venir a América a hacer cohetes, güey, porque es la misma ingeniería y porque es la misma tecnología, güey. Tal vez un poco más avanzada de un lado y del otro, y por eso es que se los cooptan pero los pueden hacer cohetes, güey. Es lo mismo, cabrón. ¿Por qué contratas a alguien para desmembrar algo de lo que desconoces? ¿No? Está raro. Es una de las cosas de Bob Lazar. Ahora, espérame. Para empezar, ¿quién es el que hace famoso a Bob Lazar? Antes, yo sé que ya quieres empezar con la carnita, pero vamos a meternos un poco más en contexto. ¿Quién es el que hace famoso a Bob Lazar, güey? Porque todo tiene un principio. Porque si sale un supuesto ingeniero a decir, es que yo vi naves y la chingada, pues va a morir ignorado y va a hacer todo ese pedo. Tuvo que haber alguien que le dio el espaldarazo, alguien que le dio el espacio para decir sus chingaderas, güey. Y estamos hablando que en 1989, el reportero George Knapp, ¿no? En el canal Class, llevó a cabo una entrevista, y la entrevista cambiaría por completo el fenómeno OVNI, ¿no? Fue el momento cuando entrevistó en vivo y por primera vez a Bob Lazar para sus televidentes de Las Vegas en el año de 1989, ¿no? O sea, el responsable fue George Knapp. Fue una entrevista para la televisión local de Las Vegas. Exactamente, güey. Que por la magnitud del tema y de lo que estaba hablando, pues se salió para otros, ¿no? Exactamente. Y bueno, es ahí donde Bob Lazar afirma haber trabajado en un laboratorio subterráneo secreto llamado 54, a 8 millas al sur de la base del área 51. Es S4. Sí, perdón, es S4. Ahí lo acabamos de decir, dije 54. Porque sí, bueno, un chascarrillo, ¿no? Es en el 89 donde sale Bob Lazar en el programa de George Knapp a decir todo esto y cambió por completo la ufología, güey. Yo creo que la ufología tiene 2 grandes booms. El incidente de Roswell y las declaraciones de Bob Lazar, ¿no? Y es una entrevista corta, yo la he escuchado, por ahí la vamos a poner en el grupo. Dura como unos 20 minutos la entrevista, la de ese momento, ¿no? Porque ya más adelante ha hecho entrevistas con un montón de personas, incluso tiene una participación de por lo menos 2 horas en el podcast de Joe Rogan. Capitulazo, por cierto. El cual también te habla mucho acerca de todo esto, ¿no? Y me parece que es ahí en el podcast de Joe Rogan, en el que le dice, Joe Rogan le pregunta, oye, ¿y todo lo que tú estuviste investigando es extraterrestre? Y Bob Lazar le responde que sí. Dice, porque no tiene sentido que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, esté investigando naves que ellos construyeron. No tiene lógica. Exacto. Y ese cabrón, tal vez vas a llegar ahorita un poquito más adelante a eso, pero ese cabrón es el que también te empieza a dar las descripciones de cómo funciona la nave y cómo es tanto el interior como el exterior. Fíjate, en la entrevista del 89, el científico afirmaba que ahí habían varias naves alienígenas en forma de disco, ¿no? Que aparentemente se encontraban dañadas. Al analizar una de las naves por dentro, pudo notar que estaban diseñadas para pilotos más pequeños que un humano promedio, güey. O sea, él se metió completamente a la nave, güey. Y todo lo que relata es que dice, es que esto no puede ser
de otra nación o algo así, güey, porque nadie es tan pequeño. Incluso había sectores de la misma nave a la que ese cabrón no tenía acceso. Ajá. Entonces, pues imagínate si yo que estaba ahí me impresionó, ¿qué habría en ese lugar que no me permitían el acceso? Porque ese güey fue el que tuvo el acceso a los propulsores de las naves. Y ese güey es el que planteó la posibilidad de que estas naves se alimentaran a partir del elemento 115. Ok. Bueno, pero ahorita vamos más adelante de esto, ¿no? Bueno, Bob Lazar en esta entrevista del 89 también dice que después de esto comenzó a contarle a sus amigos más cercanos sobre lo que hacía en esa base e incluso les proporcionó datos sobre lugares en donde se pueden avistar vuelos de prueba de las naves, ¿no? Bueno, al descubrirse esto fue despedido y la Fuerza Aérea se desligó completamente del científico o cualquiera de sus declaraciones. Sin embargo, luego de arduas pesquisas, Knapp, el entrevistador, dio con otra instalación secreta, los Alamos National Laboratories. Que no es tan secreto en Nuevo laboratorio México, de los Álamos. Incluso una de las curiosidades del laboratorio de los Álamos es que cuando en México, en Ciudad Juárez, pasa lo del cobalto 60, el gobierno mexicano se da cuenta, o más bien el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta de las varillas radioactivas porque un camión con ellas pasa cerca del laboratorio de los Álamos. Y ellos fueron los que detectaron la radiación de esa madre y empezaron a rastrear y llegaron a que todo el desmadre provenía de México. Exactamente. No sé qué. De esos güeyes fue que salió el pedo así de, no mames, aquí está pasando algo muy cabrón, ¿no? Gracias a esos güeyes se dio a conocer todo ese pedo, ¿no? Todo el desmadre 60, del cobalto 60. Pero bueno. Fíjate, ahorita que estabas diciendo, por ejemplo, también de esto... de este cabrón de Bob Lazar que lleva a la gente a que estuvieran viendo los avistamientos. Le digo, en el mismo documental, véanlo, es muy bueno el documental, igual la entrevista con Joe Rogan. Este cabrón dice que él se daba cuenta de que evidentemente esto no era terrestre. A él le dieron archivos donde venían las diferentes naves, los tripulantes y más información al respecto. Sí. Dentro de toda esta información que le dan, él se da cuenta que las naves evidentemente son de origen extraterrestre, además de que el gobierno estaba realizando pruebas de ellas mismas a no mucha altura porque no querían arriesgarse a que la nave se dañara. O a que saliera del puto planeta, güey. Otra de las cosas que también menciona Lazar es que mientras estaba en la base, llegó a ver a extraterrestres, tanto vivos como pues ya en sus camillas ya abiertos. Ok. ¿No? Entonces, y fíjate que ahorita vas a llegar a eso, ¿no? Pero cuando él empieza a llevar a la gente para que vea los avistamientos. Las pruebas. Sí, las pruebas. Los llevó 3 veces. Ok. O sea, fueron. Sí. Fue una vez y le resultó. Fue una segunda vez, dijo, no manches, no pasa nada. Pero ya cuando va a la tercera es cuando lo detienen. Exacto, güey. O sea. Ay, güey, es que está muy raro todo lo de Bob Lazar porque él sí le mostró las cosas a los demás, güey. De hecho, una de las cosas que también muestra es su credencial. ¿Estamos de acuerdo? Credencial y un recibo de nómina. Ajá, güey, lo cual se me hace impactante, cabrón. Yo creo que, híjole, algo sí esconde ahí, pero cometió errores. Todos cometemos errores. Güey, si yo estuviera trabajando en algo secreto, ya te hubiera platicado, güey. Algo muy cabrón. Es algo que llama mucho la atención, es que la credencial dice MJ12. Entonces ya está hablando de la posibilidad del Majestic 12. Ok, bueno, ¿podrías explicarnos un poco qué es el proyecto Majestic 12? Pues digamos que es uno de los antecesores del Blue Book. Ajá. ¿No? El Blue Book es de los 50, un antecesor es el Majestic 12, en el que se juntaron 6 militares y 6 científicos para analizar todo lo de los avistamientos, las pruebas y todo lo que se estaba presentando. Y se supone que ellos estaban buscando darle darle credibilidad hacia el interior, pero desmentirlos hacia afuera para que el público no se metiera en ese pedo, en todo eso, porque por ejemplo años antes, en 1945, uno de los primeros avistamientos, o el primer avistamiento de ovnis, lo realiza Kenneth Arnold, un piloto que ese güey empezó a decir que veía como cigarrillos volando. Ajá, exactamente. Y ese cabrón es el primero que empieza a hablar de todo esto. Y en ese momento el Majestic 12 genera una madre que se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es empezar a meter información falsa. Falsa, ajá. No desacreditar esta, sino meter información falsa
para que tú ya no sepas cuál es la real y cuál es la mentira. Y si existen filtraciones reales, pues que la filtración real viva en este océano de muchas otras cosas falsas y se desacredite, caiga por su propio peso, pues, se desacredite sola, ¿no, güey? Entonces es muy probable que entre todas las evidencias, incluso actualmente, eso sucede actualmente, que entre todas las evidencias que tú ves, estés viendo una real. Exactamente. Ahora, ya hablamos un poco de dónde viene Bob Lazar a partir de esta entrevista del programa de radio, y hablamos de que Bob Lazar trabajaba en este complejo que tiene que ver con el Área 51, que era el S4, ¿no? Pero yo creo que toda esa zona está plagada de mitos, güey. Tenemos a Roswell, tenemos a San Agustín, tenemos al Área 51, güey. Y todos estos mitos existían desde antes de que Bob Lazar llegara a hablar lo suyo. Y muchos de estos mitos surgieron también después, güey. O sea, toda esta área está plagada de mitos. ¿Qué mitos hay alrededor de todas estas zonas, güey? ¿Conoces esos mitos, güey? Pues, como te comenté, ¿no? Lo que se habla de esas zonas es, por ejemplo, que tienen el almacenaje de los accidentes que ocurrieron tanto en Roswell como en San Agustín. Exacto. Que el de San Agustín prácticamente es desconocido. Sí. Y es muy difícil encontrar información al respecto. Porque todo te la canaliza Roswell. Todo lo canaliza Roswell. Y al Área 51. Ajá, y se supone que en San Agustín recuperaron 2 naves y recuperaron como a 10 seres vivos. Pero vivos, güey. Vivos, ajá. Exactamente. Entre vivos y muertos, pero fue la gran cantidad de los que recogieron ahí. ¿No? Y, por ejemplo, ya después, como dices, nos centraremos en Roswell. Porque en Roswell de la base empiezan a llamar al embalsamador, al de la funeraria. Ajá. Y empiezan a preguntar, oye, ¿cómo podemos hacer para enterrar los cuerpos de unos niños, para embalsamar cuerpos de niños? Ajá. Y sí, es muy raro, es muy específico todo lo que se empieza a hacer. Todo ese tipo de preguntas, pero ese mismo tipo de preguntas las empieza a recibir este cabrón también de la base de San Agustín. Exacto. Es que todo este pedo está muy específico, güey, ¿no? Todo lo que se empieza a decir alrededor de todo este desmadre de los cuerpos y todo ese pedo está muy específico. Pero ahorita estamos hablando de cuerpos, ¿no? De cuerpos encontrados y todo este pedo. Y lo que Bob Lazar dice es que él nunca vio cuerpos, nunca tuvo contacto con seres, sino con las naves. Pero también lo que dice, obviamente las naves deben de estar tripuladas por alguien porque por algo llegaron, por algo las tienen. Pero algo que dice es que muchas de las naves, de las 9 naves de las cuales él tuvo conocimiento, se veían estropeadas y chocadas básicamente, güey. Entonces, aunque Bob Lazar nunca habla abiertamente de seres extraterrestres, sí habla de las naves. Y hace rato te di la descripción que daba Bob Lazar de una, güey, que él logró entrar al interior de una de las naves para ver, no sé, su trabajo consistía en retroingeniería, ¿no? Pero sí, él trabajó en una sola, pero llegó a ver 9. Y una de las naves que él describe en el documental es como la nave de George Adamski. Ajá. Y hemos hablado de él aquí. La nave, pues, es el típico platillito que parece como un sombrerito, ajá, pero que en la parte de abajo tiene tres bolas o como 3 protuberancias. Ajá, 3 esferas abajo, ¿no? Sí, como 3 esferas. Esa es la típica nave descrita por George Adamski. Y Bob Lazar, entre las que identifica una de esas. Y ese cabrón también dentro de los archivos que recibe, él comenta que llegó a ver un alienígena o un ser abierto sí, como si le estuvieran haciendo una autopsia. ¿Eso sí lo dice Bob Lazar? Sí. Okay. Porque él describe que dentro de lo que se ve dentro de esta criatura es como un solo órgano. O sea, como que tiene varias terminaciones, es como un amasijo de algo que tiene varias conexiones. Y parece que todo llega a ese órgano y de ese órgano sale. Como que de ahí se oxigena, como si fuera un corazonzote, me imagino yo. Ajá. ¿No? Pero que cumple varias funciones. Un solo órgano enorme con conexiones a todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, es lo que Bob Lazar comenta. Entre otras de las cosas que comenta es que sí, efectivamente llegó a ver seres. Ajá. Pero él jamás tuvo contacto con ellos ahí en la S4. Bueno, entonces, es que yo tenía entendido que él no había visto seres. Pero tenía el contacto con las naves. Y las naves deben de estar tripuladas por algo, güey.
de alguna manera tuvieron que llegar ahí con él, ¿no? O ahí con la base. Bueno, esto es lo que habla Bob Lazar, güey, ¿no? Y de ahí, te digo que se empiezan a hacer un montón de cosas, ¿no? Alrededor de este mito, Alrededor de Bob Lazar. Se piensa que ahí en el Área 51 es donde se realiza también el estudio y el estudio de extraterrestres, tanto vivos como muertos. Ajá. Se cree también que ahí es donde se crea muchísima tecnología basada en tecnología extraterrestre. Y es ahí donde entra el supuesto trabajo de Bob Lazar, ¿no? Que es la retroingeniería, güey. Y para poner un poco en contexto de la ingeniería inversa, mira, la ingeniería inversa sí existe el concepto como tal. Vamos, pues no es un concepto que haya nacido a raíz de los dichos de un ufólogo. No, aquí, por ejemplo, un caso muy común de la ingeniería inversa, pues es todo lo que hacen los chinos. Exacto. ¿No? Cuando piratean algo, pues es ingeniería inversa, ¿no? Ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa y cómo funciona, por así decirlo? Yo tengo un pequeño extracto, ¿no? La ingeniería inversa es un proceso mediante el cual se toma un objeto por separado de manera única para ver cómo funciona con la intención de mejorarlo o, en el caso de los chinos, igualarlo con menor calidad. Pues sí. Pero bueno, puede parecer que esta técnica ya estuviera obsoleta por haber sido empleada durante muchos años. No obstante, en la actualidad, su uso se ha extendido a software y hardware y todo ese tipo de pedo, güey. El concepto de retroingeniería sí existe y sí es aplicable para cualquier cosa que tenemos en nuestras casas. Existe el concepto, güey. Bob Lazar lleva este concepto a la ufología. Pues principalmente él, cuando estaba trabajando en el laboratorio de Los Álamos, se encargaba de su trabajo, consistía en la creación de motores de propulsión. Okay. Y cuando se lo llevan a trabajar a la base, se lo llevan con ese mismo objetivo. Porque a pesar de que este cabrón tenía acceso a la nave, su trabajo era estar analizando la nave, su trabajo central era el sistema de propulsión de la nave. Okay, o sea, tuvo acceso a la nave porque él iba a investigar el sistema de propulsión, cómo es que se mueve esa nave, ¿no? Pues obviamente debe tener acceso a toda la puta nave, ¿no? Pues ya ves que él mismo comenta que había zonas de la nave en la que él no tenía acceso. Exactamente. Porque también una de las cosas que él dice es que la nave que él estaba analizando era una nave grande. Ajá. Era una nave de por lo menos unos 30, 40 metros cuadrados. Lo que comenta también es que la nave era todavía más grande para los tripulantes, que podían ser hasta de 1,20 m. Sí, una de las cosas que él menciona es que los tripulantes de esa nave a huevo tendrían que ser personas muy pequeñas, ¿no? Y bueno, esto es lo que dice Bob Lazar. Tiempo después sale un exingeniero del Área 51 que afirmó haber probado una nave extraterrestre producto de la ingeniería inversa. Lo que sale después es mira, Bill Auhaus. Ajá, algo así, ¿no? Y afirmó haber trabajado en el Área 51 también, y su testimonio es aún un poquito más impresionante que el de Bob Lazar, porque Bob Lazar se encargaba del funcionamiento de la nave, ¿no? Pero este tipo que te digo es un capitán, el capitán Auhaus, sirvió 10 años en el cuerpo de Marines y es un piloto de combate con 4 años de experiencia dentro de las fuerzas aéreas en la base aérea de Wright-Patterson, como civil realizando pruebas de vuelo de aviones experimentales y completamente exóticos para la época, por ejemplo, el F-89, el B-47, el F-102, etcétera, etcétera, ¿no? Más tarde, durante los siguientes 30 años, trabajó para contratistas de defensa como ingeniero, ¿no? Este tipo afirma que tuvo la posibilidad de pilotar una de esas naves. Pero ya una que hicieron a partir de tecnología terrestre, ¿no? Exactamente. Utilizando el trabajo de Bob Lazar de la retroingeniería, se crearon diferentes tipos de naves ya con manufactura humana, por así decirlo. Y este agente, bueno, este militar es uno de los encargados en volar esas naves, güey. No está hablando directamente de las naves, bueno, está hablando de las naves extraterrestres, pero no voló una nave extraterrestre, pues. Digamos que está confirmando lo que Bob Lazar había dicho. Lo que Bob Lazar había dicho. La existencia de naves
de origen extraterrestre y la retroingeniería que se estaba aplicando hacia ellas. Fíjate, Ullhaus contó que en 1958 fue invitado por un hombre cuya identidad no la reveló nunca, para trabajar en una nueva tecnología secreta. Aparentemente se trataba de un simulador de disco volador que, según él, se basó en realidad en un ovni rediseñado a 30 metros de 30 metros de largo que se estrelló en Kingman, Arizona, ¿no? En 1953. Ya después le dedicaremos un capítulo al incidente Kingman, pero bueno. Y que fue salvaguardado en el área 51, la cual todavía estaba en construcción. Que es, una vez más, retomarnos al principio, güey. Surge el área 51, sí, pero el área 51 surge a raíz de muchas otras zonas que se unieron en este gran complejo, ¿no? Vámonos a conectarlo con las siguientes declaraciones del mismo capitán Ullhaus, que dice con respecto al incidente Kingman, ¿no? Los tripulantes y sobrevivientes de este incidente habrían sido solo 4 seres extraterrestres, heridos en menor o mayor grado, quienes luego de ser rescatados fueron transportados a Los Álamos para que compartieran y ayudaran con la ingeniería inversa sobre los restos recuperados. Se relaciona un poquillo a todo lo que dice Bob Lazar, aunque vio seres, él nunca tuvo contacto con ellos. Ullhaus sí, porque él era el piloto, él era el que se iba a encargar de pilotar toda la ingeniería inversa de la que trabajaban los demás. Pero bueno, sigue. La especialidad del capitán Ullhaus era la cabina de vuelo, obviamente, ¿no? Y los instrumentos en la cabina de vuelo. Ullhaus entendía por completo el campo gravitacional y lo que se tenía o lo que se necesitaba para entrenar a las personas para experimentar la antigravedad. ¿Sabes qué? Me imagino que a partir de ahí es donde empiezan todas estas pruebas que se hacen para los pilotos para alcanzar las velocidades como el Mach 1, 2, 3, todo eso, ¿no? Porque hasta cierto punto son resistencias antigravitacionales. Tal vez. La velocidad que llegan a alcanzar, que llega a provocar desmayos y todo eso. Mira, ya después... Me imagino, no sé. Sí, bueno, como que se relaciona un poco, pero vamos, es Ullhaus el encargado, o por así decirlo, el pionero, en hacer este tipo de entrenamiento para poder pilotar esas naves. Pero ahora fíjate, como tú estás diciendo, Ullhaus es del 53, ¿no? 58. 58, Bob Lazar es del 88. Sí. O sea, estamos hablando de unos 25 años, ¿no? Bueno, eso es muchos años antes de lo de Bob Lazar, pero a raíz de lo de Bob Lazar surge este cabrón que dice, es que yo en mi juventud me dedicaba a esto, ¿no? Y tengo experiencia pilotando este pedo. Una de las declaraciones yo creo más escandalosas de Ullhaus con respecto a todo esto que te platiqué que se relaciona completamente con el trabajo de Bob Lazar es la siguiente. Se reunió varias veces con un extraterrestre al que llamaron J-Rod, que ayudó a los físicos e ingenieros a entender la susodicha nave, güey, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo curioso de eso, Que dudo mucho que haya sido de manera voluntaria. ¿Crees? Es que él ya era piloto, güey. Es que mira. No lo de Ullhaus. Lo de J-Rod. Lo de J-Rod, lo del supuesto alienígena. Sí. Bueno, sí, porque lo de Ullhaus, bueno, él ya se dedicaba, ya tenía mucha experiencia. De hecho, por eso lo contratan. Porque él tenía mucha experiencia pilotando naves experimentales. Acabo de poner las naves que puso, ¿no? Pero tú dices del extraterrestre. Del extraterrestre, ¿no? No, porque, o sea, qué poca madre, me tiras la nave y ahora me obligas a que te enseñe a manejarla. Eso suena muy gringo. Exacto, ¿no? suena muy gabacho. Es una especie de proyecto Paperclip, pero espacial. Así es. Bueno, sigue Ullhaus, ¿no? Solo había uno de ellos, o sea, un alienígena que hablaba con los científicos en el laboratorio y el resto no hablaba con nadie. Dijo, aclarando que la comunicación parecía llevarse a cabo por medio de la telepatía. En realidad hablaban, pero no lo hacían como nosotros. Esto tiene que ver completamente, ya lo hemos mencionado en otros capítulos, la manera de comunicación que tienen los grises con los demás seres, ¿no? E incluso lo mencionamos un poco en la base dulce. Y concuerda mucho con la fisonomía de estos seres, que carecen de orejas, tienen nada más unos pequeños como conductos auditivos, y tienen apenas una ranurita, como si fuera
como si fuera boca, una ranura sin labios. Ajá, sin nada, bueno. Ullhaus, yo creo que, bueno, esto es lo que dice con respecto al ser y cómo era el trabajar con estos seres, en la experiencia de Ullhaus, que era el piloto. Ahora Ullhaus suelta una de las declaraciones más gabachas que he escuchado en mi vida. Continúa Ullhaus. El diseño de la nave discoidial era tan sofisticadamente simple que no se le podían instalar nada externo, como por ejemplo ametralladoras o bombas. De esos testículos metálicos que le ponen a las camionetas. Sí. Se quería poner este cabrón también. Como era de Arizona, le quería poner su huevo a su... No subo gordas también. Sí, ¿no, güey? Y su sticker de Budweiser, ¿no? Bueno, sigue. Como en los aviones tradicionales. Asimismo, se requería de una buena cantidad de tiempo para que una persona entrene y se adapte para poder operarla, ¿no? En cuanto a la propulsión de la nave, Ullhaus señaló que este objeto generaba su propio campo gravitacional, por lo que dentro de ella no había ni arriba ni abajo. Asimismo, subrayó que en lo que había trabajado era diferente de lo que Bob Lazar llamaba un reactor. Si bien explicó que había un espacio en el interior que podía contar como tal, que habían operado el simulador con 6 grandes condensadores cargados con 1.000.000 de voltios cada uno, ¿no? Aquí ya está empezando a tener disparidades con las declaraciones de Bob Lazar, y así terminan las declaraciones del capitán y supuesto piloto, Ullhaus. Ahora vamos, mira, quizás una de las declaraciones más raras, ¿no? Por así decirlo, que da Bob Lazar, volvemos con Bob Lazar, es que los Estados Unidos practicaban en los discos al oscurecer, ¿no? Y si lo ponemos más en contexto, hay hasta en Discovery Channel, güey, ¿no? Te ponen en la casa de los ovnis. ¿Y qué hacen? Se van en las noches a los campos, a todo este tipo de pedos, güey, para videograbarlos, ¿no? Pero bueno, sigue Bob Lazar, ¿no? Es que es también como cuando nosotros nos robábamos el carro de mi papá. Nos íbamos en la noche. Sí, exactamente, ¿no, güey? A pesar de que la fuente de energía y el sistema de propulsión de las naves no podía ser duplicado con la tecnología terrestre, precisamente el trabajo de Lazar de la sección 4 era de investigar cómo trabajaba lo que él denominaba el reactor de antimateria del OVNI. O sea, él está hablando de un reactor y me parece Ullhaus habla de otro tipo de motor, ¿no? Bueno, el combustible no existe en la Tierra y no puede ser sintetizado porque es un elemento súper pesado. Se requieren de unos 34 gramos. Bueno, aquí te pone una medición que yo no domino y no quiero decir una barra basada, ¿no? Pero se necesita de 34 átomo-gramos. No sé a qué se refiere, pero es una medición que él da para echar a andar cada disco. Una de las razones por las que se cree que esta investigación militar se mantiene en secreto, que todo lo que se ve ahí se ve desde un punto de vista militar. Es lo que dice Bob Lazar con respecto al funcionamiento de este tipo de pedos, ¿no, güey? Es por eso que Bob Lazar utiliza la retroingeniería para aterrizar este tipo de mecanismo y replicarlo con lo que se tiene en la Tierra. Una vez más, el ejemplo que das de todo lo que se hace, de todo lo que hacen los chinos, es perfecto, güey. Porque la retroingeniería de Bob Lazar, que dice Bob Lazar que lo contrataron para analizar, es prácticamente Estados Unidos pirateando ovnis. Así como los chinos se dedicaron durante mucho tiempo a piratear Sony, a Panasonic, a Panaphonics y todo ese pedo. Bueno, entonces prácticamente Bob Lazar se dedicó a piratear todo ese tipo de tecnología para poder aterrizarla en un contexto más terrenal y poder hacer estos platillos para que puedan ser volados por personas, ¿cómo se llama? Por seres humanos, ¿no? Y es cuando entra el trabajo del comandante Ullhaus. Que también, fíjate, ¿no? Parte de los que, o sea, dices, es que tiene que ser pilotado por seres humanos, pero también son seres humanos con determinadas características o habilidades. Ullhaus fue el que determinó el entrenamiento. Ajá. Pues este cabrón es un piloto de naves experimentales, güey. Sí, güey. No es como que tú vas a agarrar una pinche avionetita de esas que andan ahí en los cerros. Ajá. No voy a decir de cuáles, pero... Ajá. Sí. Pero vamos, pues, un ejemplo. No porque sabes manejar un Tsuru, güey, te vas a subir a un McLaren o una Fórmula 1, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Es un poco lo que se encarga Bob Lazar
de hacer, es simplificar la tecnología para tratar de igualarla. Y desde el testimonio que salió tiempo después de las declaraciones de Lazar, del capitán Ulhaus, habla de exactamente lo mismo. Habla de que él sí se subía a las naves experimentales, a las, por así decirlo, creadas por el gobierno, y a las naves experimentales secretas salidas del Área 51, ¿no, güey? Está muy cabrón, güey, porque lo que dice Ulhaus es que él sí tuvo contacto, un poco más contacto con seres de otro mundo, que fueron que fue con los que trabajó para diseñar los protocolos de entrenamiento para futuros pilotos, güey. Y está cabrón, ¿no? Sí. Dentro de también lo mismo de la propulsión, ¿no? Ya ves que Bob Lazar habla acerca del Unupendium, que es el elemento 115. Que por eso mismo dice que no puede ser replicado en la Tierra porque es que aquí dentro del elemento 115 quiero que me lo aterrices un poco porque me parece que Bob Lazar sí hablaba de un elemento años antes de ser descubierto como tal, ¿no? Sí, es que fíjate, vamos a ver aquí que nos encontramos. Este güey habla del Unupendium, que es el elemento 115. No te puedo explicar bien porque la verdad no desconozco todo esto. Pero digamos que en el momento en el que ese cabrón hablaba de este elemento 115, en la tabla periódica no existía. Ya fue hasta tiempo después que una universidad en Suiza, un laboratorio en Suiza, o Suecia, no recuerdo bien, son los que encuentran este elemento y ya lo catalogan dentro de la tabla periódica. ¿Cómo se llama el elemento? El elemento es el Unupendium. Y su representación es UUP. O sea, actualmente ya existe. Pero ¿realmente sí Bob Lazar habló de ese elemento antes de ser Pues descubierto? Era lo que él decía, que lo que hacía que el propulsor de la nave funcionaba con el elemento 115. Esta madre lo que generaba era un campo gravitatorio que permitía doblar el espacio y el tiempo. Y era la forma en la que estas naves viajaban. Bueno, eso es lo que dice Bob Lazar, pero mi duda aquí es si él sí habló así realmente del elemento que después se descubrió, güey. No, sí. Es que está muy cabrón, güey. Ese güey habla del elemento 115. De hecho, te lo acaba de decir, ¿no? Él dice que en aquel entonces no podía ser replicada esa tecnología porque necesitaba de un elemento que no existía en el planeta y que era un elemento muy pesado. Sí, evidentemente nosotros no somos científicos, pero me parece que se logra determinar la existencia del elemento 115. Del que Bob Lazar hablaba. Pero no por la fabricación del mismo, sino que se encontraron que es posible la creación de este elemento. No sé si me explico. Sí, bueno, son pedos muy complejos. Para no decir una barrabasada, por ejemplo es como el telescopio James Webb. No está tomando fotitos, sino que a partir de diferentes datos, de diferente información, va generando las imágenes. Entonces, a partir de diferentes informaciones que los investigadores lograron conseguir, lograron determinar que es posible sintetizar el elemento 115 sin haberlo hecho realmente. O sea, realmente no existe el elemento, pero existe una manera de crear ese elemento. Es que aquí yo no quería meter este pedo de Bob Lazar con el elemento 115 porque realmente yo no conocía como tal el tema. Solo quería mencionar el hecho de que él sabía o tenía conocimiento de que se necesitaba un elemento externo para echar a volar esa madre, ¿no, güey? Y también la curiosidad era que tiempo después se descubrió que era posible o era plausible crear o hacerse de ese elemento. Sí, poner un elemento 115 en la tabla periódica. Está interesante esa parte, pero vamos de ella para no decir barrabasadas, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no? Es que, por ejemplo, yo no podría considerar que lo que está diciendo Bob Lazar es ficción, porque te está hablando de cosas. Vámonos al contexto del momento en el que sale a decir todo esto. No se conocía la existencia del Área 51 hasta que ese cabrón llegó y empezó a platicar de ello. Exacto. Se sabía que la base era una base militar y todo lo que pasó. Pero me parece que incluso en Roswell no se habla del Área 51, se habla de bases militares. Hasta antes de que este cabrón salga a decir todo eso. No, porque sí dicen, es que en el Área 51 recuperaron
la nave y la tienen ahí como el final de Indiana Jones y la última cruzada. Ok. ¿No? Que recuperan el arca y nomás la tienen ahí en una bodega. Es más o menos lo que se pensaba del Área 51. Ok. Ya es cuando llega este cabrón y empieza a decir, no, es que en el Área 51 se hacen experimentos, se hace ingeniería inversa. Se prueban naves. Se prueban naves y a partir de testimonios de más gente es cuando empiezan a sacar ya un montón de conspiraciones que giran alrededor del Área 51. Ok. Hasta el 2013, como dices, llega Barack Obama. Dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí existe el Área 51. Y voy a desclasificar ciertos documentos. Dices, güey, pues ya sabíamos que existe el Área 51. Lo que pasó con Barack Obama y la desclasificación y la aceptación por un medio formal, ¿no? O sea, que acepta que existe el Área 51, es como lo que hace rato pasó, ¿no? De que desclasificaron varios documentos que afirman que el fenómeno OVNI es real. O sea, ya lo afirman y lo desclasifican. Es algo que ya todo el mundo sabe, güey. Es realmente decepcionante estas desclasificaciones, güey, porque pues es algo que ya se sabía, cabrón. Cuando platicamos un poco de esta desclasificación, yo te comentaba, ¿no? Que yo esperaba que ya te dijeran, ¿sabes qué? Ya intentamos comunicarnos con ellos. Ajá, pero no. Porque ya al intentar comunicarte significa que ya tienes la forma de hacerlo. Entonces, pero pues no, nos quedamos igual. Nos quedamos igual, exactamente. Las desclasificaciones lo único que sirven es para decirte sí y ya, ¿no? Calmar un poco a la gente, digamos. Pero bueno, sigamos con nuestro buen Bob Lazar, güey, ¿no? En varias ocasiones, en varias entrevistas, como te digo, tanto como en el documental, como en la entrevista con George Knapp, como la entrevista que hacen en el podcast de Joe Rogan, sí, llega a comentar cómo fue lo que él empezó a vivir ahí en el Área 51. Okay. Este güey narra que, por ejemplo, cuando llega, lo llevan en Las Vegas, tomó un avión que lo llevó directamente al Área 51. Y del Área 51 tomaron un camión que lo llevaba al sector 4. Sí. El camión estaba completamente blindado por dentro y por fuera, ¿no? O sea, por fuera parecía un camión común y corriente con sus ventanas polarizadas y todo. Pero cuando él entra, él comenta que el camión tenía sus asientos normales y todo, pero que no había ventanas, no se veía hacia afuera. Ok. Evidentemente, pues de afuera tampoco se veía hacia adentro. Sí, se veía polarizado. Cuando él llega a la zona, como nuevo empleado, le dan su gafete, le dan un par de documentos y lo llevan a una sala. Ojo, y el gafete es el que muestra. Efectivamente. Ya ahí en la sala, lo que le muestran es que tiene que firmar tiene que firmar papeles en los cuales él no puede hablar. Él no puede hablar y no puede revelar nada de lo que está viendo ahí en ese lugar. Y esto se relaciona completamente a las declaraciones de militares que trabajaron en el Área 51, los cuales jamás hablaron de seres de otro mundo, jamás hablaron de nada, güey. Solo hablaron de su trabajo dentro del Área 51 con jets de prueba y con tecnología que todo mundo conocemos y todo ese pedo, güey. Pero se relaciona completamente porque ellos también tenían el mismo contrato, güey, ¿no? Hace rato te puse el ejemplo de un güey que le dijo a su esposa que trabajaba reparando televisores, cabrón. Ya ves que habías comentado, bueno, te conté ahorita. Hay mucho de realidad en el caso Bob Lazar, ¿no? Muchísimo. Ya cuando este güey a la tercera ocasión que va con sus amigos a ver las naves, es cuando lo detienen. Es que, güey, le jugó mucho al vergas, cabrón. Sí, güey, ya era la tercera vez. Lo detienen y lo despiden. Pero cuando lo despiden, este güey Bob Lazar dice, que su vida se empezó a volver un caos. Y es cuando, buscando información de él acerca de las universidades en las que había estudiado, aparecía que no existía información de él, que no había estudiado ahí. Exactamente, Y fíjate, ahorita vamos a relacionarlo eso con otro caso. Sí. Y empieza también el laboratorio de Los Álamos, niega que este cabrón haya trabajado ahí. Y más o menos es lo mismo que pasa en el caso de Stan Romanek. Sí. No sé si conoces el caso. Es de este cabrón que empieza a videograbar en su casa cómo seres se asoman por la ventana. Y cómo seres, mientras él está dormido, entran a su habitación. Sí. Esto el documental de Stan Romanek se llama Extraordinary. Ya después le dedicaremos un capítulo a él. Pero igual lo mismo cuando ese cabrón empieza a hablar de todo esto,
le empieza a sufrir una persecución por parte del gobierno para tratar de callarlo. Y este cabrón igual le empiezan a borrar todo su historial, empiezan a borrar muchísimas cosas. Otro caso también que recuerdo es el caso de Jonathan Reed. Ay, pero bueno. Cuando Jonathan Reed sucede todo esto del ser y todo el desmadre, lo mismo, empiezan a borrar sus estudios él era psicólogo, me parece. Sí. Entonces empiezan a borrar toda la información que tenían de él y empiezan a acusarlo. Y es lo mismo que le pasa a Bob Lazar. Y es cuando él decide empezar a hablar de todos estos temas. Sí, mira, es que de Bob Lazar, güey, él habla mucho de, ¿cómo se llama? De los estudios que él tenía, ¿no? Y con respecto a lo que mencionas, güey, que, bueno, haces como que el símil con Jonathan Reed, que ay, güey, que ese no me gusta mucho. Ya después te voy a hablar bien de Jonathan Reed, güey. Ya digamos que la información un poco actualizada. Porque parece ser que también toda esta cuestión del fraude y del brazalete y todo ese desmadre, es que toda esta gente que ya te habla de los contactos ya más cabrones que incluso llegan a ser perseguidos por el gobierno, sí, como que entran en una locura, no sé si fingida o real, producida por el evento. Porque, por ejemplo, actualmente uno de los que está sufriendo todo este tipo de, por decirlo de alguna manera, locura, es Edward Billy Mayer, uno de los contactados más populares de la historia. Pero es que ese güey es mucho más viejo que todos los que acabamos de mencionar, pero cabrón. Este cabrón actualmente tiene una secta. Ya ha formado una secta basada en todo lo que ha vivido. Eso es lo que supuestamente vivió. Entonces, no sé si sea parte de la locura, no sé, güey. Hola, es que fíjate, se habla mucho de que una vez que rompes estos contratos con el gobierno y todo ese pedo, se encargan de desaparecerte, güey, ¿no? Incluso, vamos pues, ¿de qué universidades supuestamente sale Bob Lazar, güey? Se supone que sale del Instituto Tecnológico de California y del MIT. Del de Massachusetts, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él afirma tener estudios en esas dos universidades, pero las universidades, ¿qué dicen de Bob Lazar, güey? Niegan, ni siquiera aparecen sus nombres, no hay fotografías, no hay nada de Bob Lazar. No hay absolutamente nada de eso, güey. Entonces, ¿qué pedo, cabrón? Es lo que te digo, yo creo que es parte de la persecución que llegan a sufrir estos cabrones cuando tienen información real. Porque, por ejemplo, y a lo mejor me van a querer crucificar. Ok. Pero Jaime Maussan nunca le ha pasado nada. Y nunca ha reportado nada. Que bueno, tal vez él nada más es un compilador, él es un investigador, no habla directamente de lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, pues es que, no sé, güey. Tanto los más populares es Bob Lazar, Stan Romanek, Jonathan Reed y Billy Mayer han caído como que en un estado de locura en el cual algunos llegan a ridiculizarse incluso. En el caso de Jonathan Reed, ¿no? Su caso es completamente ridículo, pero lo que tú dices que es que pruebas recientes han demostrado que tal vez sea un encubrimiento del encubrimiento, güey. Efectivamente, principalmente en el caso de Jonathan Reed. Bueno, tenemos el otro caso de, ¿cómo se llama? Stan Romanek, que incluso después salió que el tipo tenía fuertes acusaciones, ¿no? Lo mismo pasó con Bob Lazar. No, pero, vamos a mencionar un poco todos estos encubrimientos, ¿no? Que hacen que desaparezca una persona del ojo público. Porque Bob Lazar habla de sus estudios en el MIT y lo que quieras, pero no existe registro alguno. Bob Lazar se escuda en el hecho de que a raíz de que dio a conocer todos estos casos, el gobierno se encargó de ocultar todo su trabajo e incluso desaparecerlo de ¿cómo se llama? Sí, desaparecer de la vida académica. Ajá, desaparecer su vida académica, ¿no? Algo así le pasó a alguien más y es a Stan Romanek, güey. ¿Qué le pasó a este cabrón, güey? Stan Romanek igual, lo mismo pasó que a ese cabrón como que algo le han de haber dicho, algo de haber pasado, él mismo empezaba a ridiculizarse. Hay entrevistas en las que dice, es que yo sigo teniendo... Hablaba incluso de que ya telequinéticamente las entidades trataban de comunicarse con él. ¿Y cómo lo hacían? Aventándole cosas. Entonces, en una entrevista se ve que él mismo agarra la pluma y la avienta. Y le cae en la cabeza. Dice, ¿ves lo que acaba de suceder? Pero es él.
uno de estos seres me acaba de aventar una pluma. Ajá. Y se ve claramente que él agarra la pluma y él mismo se la avienta. Es como lo que te dije que quiero hacer yo con un Dr. Simi, comprármelo y aventármelo. Pero bueno, es lo que empieza a pasar con este cabrón. Lo mismo empieza a pasar con Jonathan Reed. Se supone que. Pero espérame, ¿no está en Romanek? ¿Lo culparon de algo, güey? Sí. Pues es que, güey, te desviaste, ajá. Sí, se me olvidaba esa parte. A Stan Romanek, incluso, Stan Romanek llegó a decir que en una computadora tenía toda la información de los avistamientos y las llamadas de la hija celestial que tenía. Ajá. Y todo eso. Y decía, él aseguraba que jamás le iban a poder robar toda esa información porque la computadora en la que lo tenía no tenía internet. Ajá. Sin embargo, unos meses después hacen un operativo en su casa porque es acusado de tener videos explícitos que no debería de tener. Sí, lo acusaron de tener pornografía ilegal, güey. Sí. Y pues eso en Estados Unidos es penadísimo. Ajá. Y la encontraron precisamente en esa computadora. En la computadora en donde él presumía que tenía las pruebas de todas sus afirmaciones. Ese es en el documental el de Extraordinary. Ajá. Donde él afirma que en esa computadora es donde tiene todas las pruebas. Ajá. Entonces, de repente hacen una redada, revisan la computadora y la computadora curiosamente no tiene nada. Ajá. Nada más tiene un montón de fotografías. De pornografía ilegal. Güey. Ajá. Okay. Y es por eso por lo que va a dar a la cárcel. Ajá. Pero lo curioso de esto es que prácticamente inmediatamente después de unos meses salió de la cárcel. O sea, ¿cómo es posible que una persona acusada de tener este material ilegal, güey, tiempo después saliera de la cárcel, güey? Ay, es que está muy cabrón, güey. No sales, cabrón. No sales. Un gigante como ¿cómo se llama? Jeffrey Epstein murió, bueno, lo desvivieron en la cárcel, ¿no, güey? Este güey, ¿qué privilegios goza como para que salga después de esa acusación, güey? Es muy sospechoso, güey. Así es. Y a partir de ese momento, cuando sale este cabrón de prisión por esta situación, es cuando empieza a dar entrevistas ridiculizándose. Después de haber salido. Porque en una ocasión también a Stan Romanek, él mismo dice que mientras él salía de una biblioteca lo atropellaron. Ajá. Y quedó muy mal herido, no le pasó nada, pero bueno, sí, acabó muy madreado, pero vamos, no murió. Y se ve que el ataque era directamente para acabar con su vida. Ok. Y a partir de ese momento es cuando empieza a ridiculizarse. Lo mismo pasa con Jonathan Reed. Cuando Jonathan Reed empieza a hablar de todo esto, algo que no había comentado y que ya eventualmente platicó, es que cuando este cabrón se encuentra al ser... Jonathan Reed es el cabrón que iba con su perro en el bosque y de repente todo el mundo conoce la historia. Vieron un obelisco, este güey vio al extraterrestre y lo golpeó con un palo, se lo llevó a su casa, lo congeló y todo el desmadre. Lo que él cuenta es que este ser, con tal de que lo perdonara y lo dejara ir, le dio el brazalete. Ajá. Pero tiempo después lo que Jonathan Reed dijo es que este güey junto con el cuerpo encontró el brazalete y al otro día cuando fue a buscarlo este ser se había ido. Y tiempo después es cuando llegó el gobierno de los Estados Unidos, aparentemente la CIA o el FBI, no sé, y empezaron a buscar cosas en su casa. Ajá. No encontraron nada y pues ya lo dejaron, porque él traía la cámara. Y tiempo después le pasó prácticamente lo mismo, intentaron atropellarlo, no encontraron archivos de él de que haya estudiado en algún lado, y toda la gente que estaba trabajando a su alrededor también fue incriminada en diferentes delitos. Y por ejemplo nosotros en el capítulo de Jaime Maussan hablamos un poco de este cabrón. Sí. Y hablamos de que uno de sus expertos estaba trabajando en una gasolinería. Exacto. Pero después, esto lo dijo Arbel en uno de sus programas. Tiempo después se supo que este cabrón, el que estaba trabajando en la gasolinería, pues estaba pasando por un mal momento, por todo el desprestigio que había ocurrido después del caso de Jonathan Reed, que terminó trabajando en una gasolinería. Ok. O sea, la persecución los obliga a... ¿cómo te digo? A desacreditarse a sí mismos, güey. Aparentemente. No sé, es que el caso de Jonathan Reed me queda clarísimo que es falso. Bueno, a Bob Lazar también le pasa algo similar. También llega a sufrir de cierta persecución.
y declara, güey, un convoy de vehículos y agentes vinieron a mi casa y me dijeron que otros más vendrían para hacerme unas pocas preguntas. O sea, convoys del FBI para hacerle preguntas nada más. Está raro, ¿no, güey? Aseguran que están ahí en busca de unos papeles de hace un par de años acerca de un cliente que ordenó un material tóxico. Podrían haberme llamado, pero fue desmesurado lo que hicieron y explicó. Lázaro cree que la agencia gubernamental está paranoica y lo visitó, de hecho, para secuestrar algo llamado elemento 115, un químico que un químico que dice que es fundamental para darle energía a las naves extraterrestres en las que trabaja, en las que trabajó. Sí, porque se pensaba que este cabrón lo había sacado de la base. Ajá. Porque en los 90 hubo numerosos rumores de que este científico logró sacar algo de este material del Área 51, sin embargo jamás dio muestras de nada, ¿no? Sí. Supuestamente Lázaro dice que una de las persecuciones que él sufrió fue por parte del FBI y que lo que querían era quitarle información de este supuesto elemento 115. Una vez más sale a la palestra el elemento 115, Él quería, ¿no? Porque ya después en los 90 este cabrón quería... mediados de los 90 quería salir del ojo público o que se le vinculara con el Área 51, con todo lo que había sucedido. Ajá, ya, entonces cuando crea... Como para cerrar el capítulo, hay que mencionar que Bob Lazar, después de dar las declaraciones y poner en shock completamente a los 90s y a los 80s, porque las dan en el 89, se desaparece del ojo público, güey. Completamente, güey. Incluso, ¿cómo te digo? El güey se niega a hablar del Área 51 y de lo sucedido y crea una empresa, ¿no? La United Nuclear. Que se encarga precisamente de distribuir y abastecer material nuclear. Ajá. Y fíjate, dentro del silencio de Bob Lazar viene lo siguiente. En el año 2014 se cumplieron 25 años de la entrevista que él le realizó Knapp, por la cual Lazar saltó a la fama. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por este motivo, ¿cómo se llama? Una página o un medio llamado openminds.tv, ¿no? Y su exposero, esta asociación se relaciona completamente con la MUFON. ¿Sí sabes? ¿Me puedes decir cuál es la MUFON? Sí, pues de la red de... ¿Cómo se llama? La red mutua de investigación alienígena, ¿no? Ajá, bueno. Estos tipos trataron de comunicarse con Bob Lazar, pues para que dé unas declaraciones con respecto al 25 aniversario de su entrevista, ¿no? La respuesta no vino directamente de Bob Lazar, sino de la empresa para la que trabaja. Y es la siguiente: lo sentimos, pero el señor Lazar no se involucra más en asuntos relacionados con el tema OVNI. No ha realizado un seguimiento del asunto durante 10 años y no está disponible para entrevistas o conferencias o a menos que las mismas sean sobre ciencia básica y tecnologías energéticas. Su empresa tiene varios contratos con militares y actualmente es asesor en ciencia y tecnología para sistemas de armas Raytheon. Esa es la empresa, ¿no? Por estas razones es que él evita agitar el bote y generalmente prefiere mantener distancia al tema, güey. Esa es la respuesta de la empresa para la que trabaja Bob Lazar con respecto, cuando la MUFON intenta comunicarse con Bob Lazar para que dé declaraciones del 25 aniversario de su entrevista con Knapp, ¿no? La respuesta es tajante. La empresa, no va a hablar al respecto, güey. La empresa de Bob Lazar se dedicaba al principio a la distribución de elementos químicos para diferentes compañías. Empieza a sufrir un montón de demandas y todo el desmadre por estar vendiendo ya sea material usado, material contaminado, o por estar vendiendo el elemento 115. Exacto. Entonces decide cambiar el giro de la empresa y se dedica a los fuegos artificiales. Pero fuegos artificiales a nivel... así, nivel gigantesco. Y eso es uno de los máximos contratistas del gobierno del ejército de los Estados Unidos. Exactamente, güey. Entonces, pues precisamente por eso no quiere... No quiere agitar. Es como dice aquí el comunicado, güey. El güey no quiere agitar el bote porque él sigue trabajando directamente con empresas muy grandes como asesor que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces no quiere Entonces, por más de 10 años, después de toda esta explosión que hubo con respecto a las
declaraciones de Bob Lazar guarda silencio durante más de 10 años, güey. Pero porque sigue trabajando para el gobierno en temas de tecnología y energía, cabrón. Esto es lo que llama mucho la atención, porque muchas otras personas que hablan del tema y desaparecen, se dedican a cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, vamos, pues, Jonathan Reed lo encontraron trabajando, y eso es real, en una gasolinería, ¿no? Stan Romanek se dedicaba a cualquier otras cosas. Es Bob Lazar el que después de su retiro del tema ufológico sigue trabajando en temas de energía para contratistas, para el ejército de los Estados Unidos. O sea, él sigue trabajando lo mismo. No trabaja en retroingeniería como tal, pero sigue trabajando en pedos de tecnología, güey. Y es lo que llama poderosísimamente la atención, y es lo que hace que Bob Lazar hasta cierto punto tenga que se le pueda dar el beneficio de la duda de todo de lo que habla el buen Bob Lazar, güey, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces, ¿qué más tienes acerca de Bob Lazar? Bueno, mira, la respuesta no deja de ser interesante, además deja abierta la puerta a la especulación, obviamente, ¿no? Bueno, la única referencia al Área 51 que se puede encontrar de este sitio, del United Nuclear, ¿no? Es un cartel de aluminio que dice Restricted Area, algo bastante peculiar considerando la fuente, güey. Es lo único que se puede encontrar que relacione la nueva empresa de Bob Lazar con el Área 51, ¿no? Fíjate, aquí lo que yo encontré ahorita aquí en Wikipedia dice que Lazar y su viejo amigo Jim Hoff dirigen la Desert Blast, que es un festival anual en el desierto de Nevada para los entusiastas de la pirotecnia. Exactamente, güey, o sea, le sigue rascando. Le sigue, los huevos al león, ¿no? Ajá, bueno, sí. A mí de todos los que yo he encontrado de todo este tema ufológico, sí, yo creo que Bob Lazar es de los más creíbles. Exactamente, güey. ¿No? Por ahí nosotros tenemos en el grupo de Facebook, ¿Quién perdió el podcast? Ahí está uno de los videos que supuestamente Bob Lazar graba en la nave, en la base. En la base, ¿no? Uh-huh. Sí, y es fenomenal, güey, ¿no? Ahora, para finalizar este capítulo, hay que recomendarle a la banda que en el 2018 sale un documental de Bob Lazar llamado Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers, ¿no? Así se llama el documental. Es un documental muy interesante que retoma varios de los pasajes aquí mencionados, pero con más detalle y todo eso, ¿no? En el documental surgen nuevas revelaciones, porque hay que tener en cuenta que el documental surge después del silencio de más de una década de Bob Lazar, güey. Surge después de que MUFON tratara de contactarse con él. Exactamente, ¿no? Es muy gracioso. Bob Lazar deja de lado el tema ufológico por más de 10 años. En el 2014 lo buscan para dar unas declaraciones del 25 aniversario de su entrevista, que fue lo que explotó todo. Y 4 años después, en el 2018, es cuando sale este documental y es el gran regreso de Bob Lazar. Y curiosamente, el documental está producido por George Knapp y dirigido por Jeremy Corbell. Ok, está interesante. George Knapp es el cabrón que da a la luz la entrevista en el 89. Una vez más vuelve un viejo conocido, que es George Knapp, ¿no? Bueno, en el documental lo que llama poderosísimamente la atención son estas nuevas revelaciones que da Bob Lazar al respecto, ¿no? De las recientes declaraciones de Lazar y el documental se desprenden ciertos puntos interesantes y son los que me voy a permitir leerte, ¿no? Por favor. Ok, bueno. Número 1. Las naves alienígenas no viajan por el espacio interestelar o interplanetario, sino que doblan el espacio-tiempo para desplazarse de un punto a otro del universo. Las que estudió el gobierno de los Estados Unidos provenían del sistema. ¿Cuál crees que era el sistema del que provenían estas naves? Y déjame, te hago un redoble. Ay, me queda lejos la cosa. Y ya hemos hablado mucho al respecto. Bueno, ¿me puedes decir de qué sistema vienen las naves que Bob Lazar retroingenió, por así decirlo? De Zeta Reticuli. Vienen de Zeta Reticuli, güey. Está genial. Zeta Reticuli es muy popular entre este podcast y entre los conocedores del tema ufológico. ¿Por qué, güey? ¿Quiénes vienen de Zeta Reticuli? Pues los grises. Exactamente, y los grises y sus variantes, ¿no? Sus variantes. Bueno, número 2.
Los dispositivos dentro de una nave no están conectados por cables u otra cosa visible. Los componentes funcionan solo con estar uno cerca de otro. No existen ángulos rectos en ninguna parte. Toda la estructura es completamente redonda, güey. Es un poco como los nuevos cargadores de teléfono, ¿te das cuenta, güey? Que los cargadores de teléfono basta con que pongas el teléfono a un lado y se comienza a cargar. Son los cargadores de inducción. Ajá. Pero yo creo que aquí tiene que ver más con el Bluetooth, ¿no? Con el Wi-Fi. Bueno, sí, porque era de aquellos entonces, ¿no? De antes de los 80s, ¿no? Bueno, dentro de la década de los 80s. Y es como que de las tecnologías que se habla que salieron de la investigación del Área 51. De la retroingeniería del Área 51 se habla que el Bluetooth y las conexiones inalámbricas vienen de ahí, güey. Y fíjate que te está hablando de que la nave tiene formas redondeadas. Sí. En los 80s, ¿cómo eran los carros en los 80s? Sí, eran carros muy cuadrados. Ajá. Actualmente nosotros vemos que la gran mayoría, prácticamente todos los carros, de hecho, ajá, son carros con terminaciones redondas. Con bordes redondos. ¿Por qué? Porque es más aerodinámico. Ayuda a la aerodinámica, ¿no? Ajá, entonces... Exacto. Número 3. Dentro de la otrora base secreta donde trabajó, o sea, el Área 51, o bueno, el sector 4 del Área 51, el apodo informal para los alienígenas era niños. ¿Te suena algo? Ahorita dices. Se trata de entidades biológicas de baja estatura y sus organismos son completamente diferentes a los nuestros, güey. En cuanto al apodo de niños, ¿te suena a algo, güey? Efectivamente, lo que te comenté en Roswell, que estaban buscando ataúdes para niños. Exactamente, ¿no? Número 4, el elemento 115, el bendito elemento 115 que durante todo este capítulo yo lo quise evitar. Porque no quería que sonara una burrada enorme. Sí, no queremos dar información falsa. Y eso porque aparte tenemos la increíble fortuna de que gente muy preparada sigue este podcast, ¿no? Gente que se mete dentro de esta ficción y todo este pedo. Entonces no queremos decir una barrabasada para ellos y para todos los demás y para todos los que son nuevos, ¿no? Pero dentro del documental menciona el elemento 115 y lo que menciona es lo siguiente, ¿no? Aunque no había sido descubierto en los años 90, fue sintetizado hace poco y existe una combinación aún no probada para estabilizarlo, güey. Era lo que te comentaba, o sea, se sabe que se puede crear, sintetizar, pero no se ha hecho porque no hay forma de estabilizar. Digamos que teóricamente el elemento 115 ya se podía agregar a una tabla periódica, pero bueno, ¿no? Número 5. A pesar de que pone la hipótesis extraterrestre en primer lugar, Lazar no descarta que las naves alienígenas sean en realidad tripuladas por humanos del futuro que evolucionaron biológicamente y colonizaron otros lugares del universo, como obviamente Zeta Reticuli. Esto está completamente relacionado a una de las teorías que más abundan dentro del fenómeno ufológico, que es que realmente los grises son seres humanos del futuro, ¿no? Que colonizaron otros lugares y se adaptaron a estos otros planetas, ¿no? Curiosamente, por ahí en YouTube, en varios lugares, hay un video de un extraterrestre o la entrevista que le hacen a un supuesto extraterrestre que precisamente es lo que postula, que ellos son humanos del futuro, que ya evolucionaron más allá de las religiones, de incluso de las guerras, de la separación y todo. Pero que nosotros como humanos terrestres no estamos, como humanos, no estamos todavía en el nivel de conciencia para poder aceptar una realidad como esa. Bueno, ok. Eso me llama mucho la atención y es parte de esta otra teoría que existe dentro del fenómeno ufológico. Ahora vamos con la número 6, y la número 6 es de las más interesantes que he leído. Que fíjate, regresando un poquito a la teoría, ¿no? Antes de seguir con el siguiente. Esa me parece poco viable, porque seguimos pensando que el ser humano es la medida y que afuera de nosotros no hay nada más allá afuera. Bueno, sí, y de hecho, cuando mencionamos en el capítulo de las razas extraterrestres, que por ahí les quedamos a deber en la segunda, tercera y cuarta parte, mencionamos que posiblemente el ser humano en su forma sea la rareza dentro de todo este pinche mundo, ¿no? Porque hablamos de cientos de razas y hablamos que hay muchas comunes que no se parecen nada a nosotros. Entonces quedamos como que un poquito a la deducción de que posiblemente nosotros somos los raros en el universo. Pero bueno, vamos a la número 6, que se me hace interesantísima, güey, y ayuda a aterrizar todo esto del trabajo de Bob Lazar, tal vez. Mira, la número 6 dice: la tecnología de las naves alienígenas es sumamente avanzada, tanto que la ingeniería inversa fracasó en aquel entonces y no se pudo duplicar nada. Sin embargo,
sí se pudo al menos especular sobre cómo posiblemente podrían funcionar e inspiraron el desarrollo de diferentes dispositivos. Esta es la número 7. O sea, aquí te está hablando Bob Lazar que muy probablemente su trabajo fracasó completamente, pero ayudó a inspirarse para crear nuevas cosas. Y lo que sí hay que tener mucho en cuenta es que a partir de los eventos de Roswell se vino una desbandada de tecnología, muy moderna, güey. En los últimos 50 años hemos tenido un avance en tecnología más increíble que en los últimos 400 años, creo yo. Ok. Ahora vamos a la número 7, que es algo que me voló la cabeza de lo que habla Bob Lazar. Fíjate. No todas las naves estudiadas fueron recuperadas de incidentes OVNI. Algunas, según Lazar, habrían sido encontradas en excavaciones arqueológicas, güey. Me voló la cabeza, güey. Eso está muy interesante. Ajá. Y les voy a traer próximamente el capítulo del paleocontacto. Ok. Que es precisamente lo que se conoce como los antiguos astronautas, ¿no? La teoría de los antiguos astronautas. Ajá. Bueno, la número 8, y ya casi acabamos. Lazar confirmó que intentaron matarlo cuando conducía por una carretera de Las Vegas, ¿no? Antes de que hiciera su famosa declaración en los años 90. Bueno, en 1989, vamos pues, ¿no? Pero ya lo habían despedido. Ajá, ok, sí. Posteriormente no lo mataron porque dijo que era algo tan increíble que pocos lo tomarían en serio y lo convertirían en mártir y no ayudaría a mantener en secreto todo eso. Espérame. El esfuerzo del gobierno se centró en discutir o perjudicar todo aquel que estuviera alrededor de Bob Lazar, güey. ¿Te suena algo, güey? ¿Sabes a qué me parece todo esto? Ajá. Desviándonos poquitito a la historia de Hugh Glass y la película de Revenant. Porque la historia de Hugh Glass es tan increíble que cuando Iñárritu hizo la película, tuvo que bajarle un poquito porque iban a decir, no, güey, eso no es cierto. Y aún así es increíble, ¿no? Así es increíble. Bueno, y es que aquí también, a lo que también quería hacer yo el callback, por así decirlo, es que todo esto suena a lo que mencionábamos de la persecución, ¿no? De cómo existen agencias del gobierno que lejos de ocultar los videos reales, te avientan un montón de información falsa para que el video real se pierda en todo este mar de otros videos y se termine cuál es y que la banda la termine desacreditando como diciendo, ay güey, este es falso como este otro, nada más que este utilizó una mejor computadora para hacerlo. Suena completamente a eso, ¿no crees? Bueno, la 9 y la última, con esto terminamos las nuevas declaraciones que surgen a partir del documental de Bob Lazar del 2018. Número 9, ¿no? A pesar de que el principal argumento de los detractores es la falta de evidencia sobre el hecho de que Bob Lazar trabajó como científico para el gobierno de los Estados Unidos, en el documental se prueba que tal evidencia sí existe, güey. En el documental es donde, como mencionas, muestra la credencial, muestra los recibos de nómina, cabrón, y muestra mucha otra más evidencia que tal vez ponga en el fondo, pero bueno, en el documental la muestra, cabrón. Sí, muy secreta, pero de todos modos lleva la contabilidad. Ajá, sí. Muy secreta, pero cotizas a Infonavit. Tenía su recibo de Infonavit, está pagando su casita, man. Ahorita que dice de esto, me acordé. Bueno, espérame, este es el final de las revelaciones que da el documental del 2018 de Bob Lazar, ¿no? Pero bueno. Me acordé de recientemente salió una persona familiar de un ex empleado del Área 51, que cuando falleció dejó las indicaciones de que mostrara fotografías de tanto de alienígenas como de naves del Área 51. Exactamente. Y ¿sabes? Esos los voy a poner ahí en el grupo de Quién Perdió el Podcast. Ajá, ¿y sabes qué es lo más cagado, güey? Que para tratar de desprestigiar lo que hizo este agente, en Roswell, curiosamente, se empezó a vender una figura, un globo de alienígena con la misma figura que la fotografía, güey. Y luego dicen, no, es que son esos globos. Ajá. Pero la fotografía es más vieja que la venta de esos globos. O sea, la revelación de las fotografías es reciente, pero las fotografías son de una época aún anterior a la creación de ese tipo de globos, pues para adornar, ¿no? Esto es todo lo que tengo que decir de Bob Lazar y de su genial historia, cabrón. ¿Y tú qué crees? Yo siento que
el trabajo de Bob Lazar, como lo dice el mismo Bob Lazar, no sirvió para nada, pero ayudó a inspirar nuevas tecnologías. Y creo que lo que hizo Bob Lazar sí es verdad, güey. Es una de las... Bueno, ya era hora, ¿no, güey? Venimos del monstruo de Flatwood, de cómo me decepcionó completamente. Yo creo completamente en la veracidad de los hechos de Bob Lazar, pero siento que hoy por hoy estamos tan bombardeados de información que muy poca crees, ¿no? A toda le pones una duda, ¿no? Acabamos de ver Interestelar, acabamos de ver ¿cómo se llama la película de Cuarón del espacio? Gravity. Gravity, sí. Acabamos de ver todo eso y entonces estamos tan bombardeados por la nueva tecnología que ya las evidencias reales nos parecen muy muy anticuadas, muy viejas, porque fueron grabadas en una época en donde no existía todos estos adelantos científicos, güey. Hoy por hoy, con filtros de Instagram, puedes hacer un pequeño video, güey, como grabado en los 90. Hoy, bueno, nosotros con el programa de edición que utilizamos podemos utilizar cualquier tipo de efecto que nos da esa madre. Yo creo que la explotación de evidencia por fin ha logrado que mucha gente deje de creer tanto en el fenómeno, porque piden evidencia más concreta. El chiste fácil de todo esto es, ¿por qué el ovni siempre sale borroso? Si ya hay cámaras en 4K, espérame. Pero cuando sale evidencia en 4K, no la creemos tampoco, güey. Entonces yo siento que Bob Lazar está en ese filo, güey. En el hecho de que lo que dice es real, pero sus pruebas son muy viejas, porque trabajaba en los 80s ahí. Pero la gente no la cree por todo este avance tecnológico que tenemos, cabrón. No sé, güey. Pero es que, por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de tener avistamientos, ajá, por lo menos en 2 ocasiones, lo que grabas en el teléfono no tiene nada que ver con lo que estás viendo. Bueno, sí, también. Cuando nosotros vimos ahí por Colegio Militar a la nave, lo que vimos fue una cosa triangular clarísima, muy, muy clara. Y era como, además, como mate, o sea, como que absorbía la luz, no reflejaba. Y cuando Jaime Maussan pasa 2 o 3 semanas después videos de gente que por la zona lo grabó, nada que ver. Es una chingadera borrosa, nada horrible. Que ver. Y lo mismo pasó en un avistamiento ahí por la zona de Polanco. Ajá. Se veían 2 o 3 esferas, no recuerdo, pero se veían clarísimas, eran balines, eran muy claras, se veía. Y lo mismo cuando pasan las... Jaime Maussan, ese incluso llegó a salir en noticieros, pasan las imágenes y no. De hecho, nada que ver. Con respecto a esto, existe ya el experimento. Hay una asociación en México que se llama Skywatchers. Estos cabrones lo que hacen es poner la comparativa con dos tipos diferentes de cámaras, grabando el mismo punto. Hay una cámara que no graba la esfera metálica y hay otra cámara que sí la graba, pero las dos están grabando al mismo tiempo el mismo punto, cabrón. Ahora, no sé si recuerdas que no hace mucho salió una cámara Nikon, ajá, que tiene un zoom pero extraordinario. Uh-huh. Un cabrón la agarró para grabar la luna y logra ver cómo pasa una navecita. El video lo ponemos. Un platillo. Ajá. El video lo ponemos en el grupo de Quien Perdió el Podcast. Entonces ahí tienes una evidencia clara. No, es que es falso. Es que entonces no sé qué quieres. Todo lo aquí de Bob en México, lo mucho que se ha presentado mucho aquí en México, y me he dado cuenta que mucho es en Jalisco. Ajá. Y hay un par de videos de ahí de Jalisco que son falsos. Ajá. Pero hay otros que como madres lo falsificas, ¿no? Así es. Bueno, pues nos despedimos. Yo fui Adrián Sin Color. Y yo soy Luis Avilés y les recuerdo, no dejen de buscar en la oscuridad y tampoco dejen de voltear al cielo. Nosotros fuimos el Podcast Perdido.